Pedro Tello, explícanoslos. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Fíjate, Luis, que en efecto el enfoque que le den los medios de comunicación a la información que el día de ayer difundió el Instituto Mexicano del Seguro Social a propósito del comportamiento en el sector formal de la economía durante el mes de agosto, marca en buena medida la manera bajo la cual ellos perciben lo que está ocurriendo en la actividad económica nacional. Y la verdad es que independientemente del enfoque que se quiera privilegiar, los datos están ahí a la vista de todos y ofreciéndonos finalmente el panorama real de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Déjame poner bajo una perspectiva un poco más amplia lo que significa el dato de agosto. A ver, lo que es evidente es que en el segundo semestre de este 2019, Luis Auditorio, el mercado laboral en México se está desgajando. ¿Por qué? Bueno, en julio pasado, la generación de empleos retrocedió 69% en comparación con los empleos que reportó el IMSS fueron creados en julio del año anterior. El dato que dio a conocer ayer el IMSS indica que en agosto el retroceso en la generación de empleos fue del 68%. Es decir, los 2 primeros meses para los cuales tenemos información correspondiente al segundo semestre de este 2019 apuntan hacia una compresión brutal en la capacidad para la generación de empleos de la propia planta productiva nacional. Y recordemos, en junio no hubo la generación de un solo empleo en términos netos. Por el contrario, en el mes de junio, Luis Auditorio, se perdieron más de 14,000 empleos en comparación con el nivel de empleo que se reportó en junio del año anterior. Así que llevamos 3 meses consecutivos, uno con caída en el empleo junio, otro con un serio debilitamiento en la generación de empleos julio y otro más, agosto, también con un importante debilitamiento en la creación de empleos por parte de la planta productiva nacional. Y si hacemos la suma, Luis Auditorio, de los empleos que se generaron y reportó el IMSS durante los primeros 8 meses de este 2019 y lo comparamos con lo que ocurrió en el mismo periodo, primeros 8 meses del 2018, pues estamos frente a un retroceso del 47% en la creación de empleos y frente a la cifra más baja de empleo para dicho periodo, 8 meses de un año, de los últimos 10 años. ¿Qué significa esto? Podrán algunos enfatizar la idea de que pese a todo seguimos generando empleos, y la respuesta es sí, por supuesto que sí, pero en este país lo que hace falta no solamente es crear empleos, hace falta también crear empleos en cantidad suficiente, pero también crear empleos en cantidad suficiente y en calidad adecuada. Y puedo asegurarte, Luis Auditorio, que esos 36,631 empleos que se generaron en el mes de agosto son empleos francamente de baja calidad. Y un dato adicional: no se había presentado en un mes de agosto, desde que tenemos cifras al respecto procedentes del IMSS, una caída, literalmente una caída en los empleos temporales. En agosto pasado se perdieron casi 11,000 empleos temporales, lo que significa, en otras palabras, que la industria de la construcción, que es generalmente el más importante generador de este tipo de empleos, tiene problemas muy serios o tuvo problemas muy serios en agosto, que la obligaron a literalmente despedir a una importante cantidad de trabajadores. ¿Qué hay detrás del mercado laboral? Pues yo diría que los meses de junio, julio y agosto, que no han sido nada buenos, son el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en la actividad productiva, con la diferencia de que los datos del mercado laboral los conocemos de manera muy rápida, no así los del desempeño productivo. Pero al cabo del tiempo, Luis Auditorio, lo podremos confirmar: la actividad económica nacional está padeciendo un segundo semestre francamente muy malo para la mayor parte de las empresas y las regiones del país. Consecuencias, digamos, un poco más directas, Pedro, más allá de las cifras,
porque nos lo pregunta mucha gente, bueno, pero yo sigo teniendo la chamba, aquí estamos, está bien, pero que tengas una creación tan mediocre de empleos, que una economía, insisto, el tamaño que tiene México, que el ideal sería, pues ponle 1.800.000 empleos o 900.000 empleos, ¿no? Por ahí, pero que tengas un número tan bajo, pues va a tener una consecuencia también en la economía en general. ¿Cómo se lo dirías a las personas que nos escuchan en estos momentos y que dicen, bueno, yo tengo mi chamba, ¿a mí qué? ¿Eso a mí qué? Yo diría que hay dos efectos importantes que no podemos perder de vista. El primero es que evidentemente quienes por primera vez van a acudir al mercado de trabajo, como lo han venido haciendo a lo largo de este año, en busca de alguna oportunidad laboral, se encuentran que hay pocos puestos de trabajo y una gran cantidad de potenciales solicitantes de ese empleo. La mayor parte de ellos se está quedando sin ese empleo. Así que el primer efecto es que no habrá suficientes empleos para quienes por primera vez acudan en busca de alguna oportunidad de trabajo. Y la segunda, que me parece que también es muy importante, que este debilitamiento en el empleo es sinónimo del debilitamiento de la planta productiva. Y ese debilitamiento de la planta productiva significa que hay empresas que están empezando a tener importantes retrocesos en sus ventas o problemas en la cobranza, que más temprano que tarde, Luis Auditorio, se van a traducir en recortes de personal. De modo que la certeza de la permanencia en el empleo que hoy tenemos no está garantizada para el resto de este 2019. Por eso hemos señalado una y otra vez en este mismo espacio, la primer y más importante prioridad es cuidar la chamba. De lo contrario, vamos a tener problemas para reencontrar un empleo bien remunerado, como aquel que tal vez tengamos en este momento, Luis. Foco rojo, ¿eh? Eso ahí, foco rojo ya, un asunto que puede desestabilizar mucho, más allá de lo político. Recordemos el famosísimo paro en España, por ejemplo, hace relativamente pocos años, que generó movimientos de indignación y que fue pues también parte ahí de un gran movimiento que después fue en cascada, se fue dando alrededor del globo, ¿no? Y empezó justamente por eso, iban perdiendo empleos, hasta que pasó lo que pasó. El otro tema, Pedro, yo creo también, si baja la oferta de empleos, entonces, pues también empieza a bajar el sueldo, ¿no? Porque hay muchos que están ahí, ahora es que le doy oferta y demanda, muchos que están ahí y solicitándolo, y pues podemos bajarle un poquito más, podemos castigar los sueldos ante un escenario tan adverso económicamente. Sí, por supuesto, Luis. Yo lo comentaba hace algún tiempo y voy a subir la gráfica a Twitter en unos minutos más. ¿Cómo se comportó la generación de empleos en función de los niveles salariales a lo largo de los últimos 6 años? Y la conclusión es muy evidente. Crecieron el número de empleos con salarios de hasta 2 salarios mínimos, y aquellos empleos que oscilaban entre más de 2 o más de 3 salarios mínimos descendió en números absolutos a lo largo de los últimos 6 años. Así que estamos de verdad frente a una situación que tendría que llamar nuestra atención por las señales de alerta que se desprenden del mercado laboral. 2 meses consecutivos con un debilitamiento superior al 60% en la generación de empleos, Luis. Vaya, esto solamente ocurre en un país en crisis y no lo estamos. Tampoco estamos en recesión, estamos estancados, lo cual significa que a pesar de que la economía mexicana no se mueve, el mercado laboral se está literalmente desgajando, y eso tendría que llamar nuestra atención, y particularmente la de quienes aseguraban a principios de este 2019 que el segundo semestre sería un semestre mucho mejor y que nos aproximaríamos ciertamente a un crecimiento del 2%, que ya ni siquiera existe en el discurso del presidente de la República como parte de las frases de las conferencias mañaneras, sino que además y sobre todo hoy estamos frente al peligro del estancamiento real de la economía en todo este 2019. Pedro Tello, como siempre, un gustazo poderte escuchar. Gracias por la noticia para el puente, ¿eh? Cuéntanos un chiste, algo. Luis, las noticias y los datos son esos. No tengo de otros. No Perdón. Tienes otros datos mínimo para el puente. Dice algo. Fuerte abrazo, Pedro. Gracias. Buenos días a todos.